Santiago Londoño, parece Santiago Londoño pues está en muy malas condiciones, por ejemplo. Muy mal. Y es necesario, parece que Pereira tenga un teatro de verdad. Todos esos cantautores que nos están viendo, a todos esos artistas, sea la música que sea, hay que hacer. O sea, hay que hacer, escribir, sentarse, ¿no? Tratar de limitar como ese ser de ser mejor que el otro, más que ser mejor que uno mismo. ¿Sí me Para ser buenos músicos, parce, hay que sanar muchas cosas. Hay que sanar y hay que sanar colectivamente también. También. Hey Sinfónicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio, este rincón artístico, donde vamos a tocar temas de gestión cultural y principalmente para hablar del talento pereirano, mi gente. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, mijo. Bien. Por aquí, iniciando este proyecto. Sí, Estoy muy parce. emocionado, la verdad. Mucho tiempo ya. Sí, sí, digamos que esta es la primera vez donde sentimos que le estamos dando ya como ese alce, ¿cierto? Sí, Para que este proyecto avance. Entonces, muy emocionado. Ahora sí, precisamente una cuéntame. producción. Bueno, me presento, yo soy Alex Murillo, músico, violista, guitarrista, un poco de muchas cosas. Y pues nada, este podcast precisamente lo queremos hacer para destacar y como sacar un poco a la luz los talentos regionales, musicales, artísticos y de gestión cultural. Y precisamente quise hacerlo con este señor, David Chica, porque pues me parece que es un talento increíble en la cantautoría. Aunque próximamente van a tener su música, por ahora está grabando, Sí. pero genial. Sí. Sí, parce, pues no, encantado, parce, de poder iniciar, como digo, este proyecto. Mi nombre es David Chica Gallego, soy cantautor de la ciudad de Pereira. En este momento estoy justamente grabando mi música y queremos, parce, poder compartir con todos los artistas que están emergiendo en este proceso cantautorístico, artístico, musical, de gestión cultural. Pereira está lleno de un talento inmenso y lo tenemos que sacar a relucir, parce. Para Totalmente. hoy es tarde sacar a relucir ese talento. Totalmente, totalmente. Hoy vamos a estar solo nosotros dos, pero próximamente van a tener una cantidad de invitados de alto nivel, ¿sí? Y bueno, aquí hablando con un cantautor, yo precisamente quería tocar el tema de cómo es el arte de componer canciones hoy, cómo compones, cómo es componer en la ciudad, cómo es ser cantautor en la ciudad de Pereira. Hablemos un poco de Okay. eso, ¿qué te parece? Sí, me gusta, me gusta. Parce, pues bueno, la cantautoría, dándole como una definición no técnica directamente, sino más práctica, pues es cuando una persona dice, pues yo escribo bien, me gustan mis letras, quiero sacarlas a relucir y además de eso, pues puedo tocar o cantarlas, ¿cierto? Y poco a poco ir construyendo lo que se llama como su nicho, ¿cierto? Su público, la personita que siempre te va a ir a escuchar y uno empieza poco a poco, digamos que se podría decir que yo inicié cogiéndole como esa seguridad a mis letras más o menos en el 2021. Ok, después de pandemia. Más o menos, sí, sí. Ok. Justamente fue cuando entré al taller con el máster Valdivieso que yo dije Oh, como, bien, bueno, Valdi. hay algo, se puede sacar algo, entonces empecé como a darle forma, a darle como esa identidad que poco a poco pues uno va construyendo, ¿cierto? Claro. Eso es un proceso que uno tiene en cuanto a exploración, en cuanto a mí qué me gusta, a mí qué me gustaría hacer, qué público me gustaría abordar, cómo, es un cúmulo de cosas, pero muy bello, es un proceso hermoso. Total. Total. De hecho, a mí me parece muy admirable porque las letras para mí son la parte más difícil de la música. ¿Sí? Ok, Yo soy músico sinfónico, yo pues en mis últimos años me he dedicado full a la viola y pues precisamente digamos que se me hace mucho mejor la parte melódica que la parte autorística pues de letras. ajá, Y sí, pues admiro mucho a los cantautores de Pereira, como, como Baldi que lo mencionaste, claro, como Uri que precisamente ajá, lo tenemos aquí en el set de grabación, que son cantautores y siento que es la rama, una de las ramas más fuertes que tiene Pereira uf, emergiendo, sí, totalmente, ¿comprendes? sí. Y sí, bueno, y pienso que, bueno, ¿cuál crees que ha sido ese impacto
ahorita hablando de los cantautores en la escena local, porque tenemos pues varios artistas que precisamente están sacando sencillos. ¿Y qué opinas? ¿Cómo crees que es impacto? Parce, pues es que la cantautoría lo que pasa es que, digamos, abarcando y saliéndonos un poco de la escena urbana, a ver, tenemos que situar que las ciudades tienen ciertos puntos fuertes en cuanto a música, ¿cierto? Pereira de una u otra manera, el fuerte es desde la música popular, música urbana, ¿cierto? Y a veces la música que se extrapola a estos dos grandes titanes de la música, pues puede ser un poco más lenta. La cantautoría obviamente no es como que inicie de un momento a otro, esto es un proceso que lleva desde hace mucho rato, con muchos exponentes que han salido de aquí e incluso han llegado a lugares muy lejos, pero de una u otra manera y también con el crecimiento que hubo en cuanto a redes sociales después de pandemia, porque incluso yo antes de pandemia, Instagram, yo lo miraba por allá, sí, cada tanto, y fue después de eso que yo como subí mi primer videito por ahí como hablando de algo, no recuerdo, o creo que fue haciendo una poesía, y después de eso fue que intenté como seguir. Entonces yo creo que es una escena que crece poco a poco y que se ha visto muy apoyada por esto último. Sí, claro. De hecho, nosotros tuvimos una conversación, yo me acuerdo, donde te dije que era muy pertinente consumir el contenido que teníamos que proyectar, que queríamos proyectar, ¿cierto? Y ahí sí, fue donde te instalaste TikTok, después de cuántos años que sí, parce, no, TikTok, yo no lo consumía para nada. ¿Lo tenías satanizado? ¿Cómo? Satanizado. Un poquito, sí, un poquito. Yo creo que uno siempre cuando está en una escena más, de pronto, no sé, quizás académica o lo que sea, a veces este tipo de aplicaciones, sí, normalmente uno dice como no, pues esto es más para eso, parce, pero realmente es importante. Lo que pasa es que sí, yo creo que algunos de ustedes identificarán, chachos, y es el hecho de que a veces uno no es constante. Yo creo que eso es algo que nos afecta a muchos y sé que hay muchos talentos viéndonos que de pronto dicen, yo empecé y no seguí, tengo que volver a retomar, eso me ha pasado varias veces. Claro. Pero, parce, siento que Pereira ha mostrado, gracias a estas herramientas y a otras muchas fuentes, entidades también que han aportado a esto, muchos procesos muy valiosos y pues eso es muy bonito. Sí, totalmente. Siento que las redes sociales son la herramienta más valiosa que tienen los músicos independientes hoy en día, parce. Que antes teníamos que acudir a disqueras y pues firmar con un sello, a veces sin tanta experiencia y sin saber, y a veces salían tumbados. Ahorita hay mucha más forma de ser independiente. No sé si viste hace poco un muchacho que recogía basura, no sé, puedes dar el dato ahí. ¿Cómo se llama él? ¿Cuál será? Sí, él sacó un video en TikTok y se volvió súper viral y pues sus canciones se volvieron virales. Hizo un video, pues en el carro de la basura él trabajaba como aquí pues. Sí, ¿lo viste? Sí, yo lo vi, pero no recuerdo cómo. Increíble. ¿Cómo se llama, parce? Pero sí. Aunque no es tan fácil y a veces uno lo hace muy metódico y a veces sale así, que volverse ese boom mediático. Eric Tejedor se llama. ¿Cómo? Eric Tejedor. Okay. Eric Tejedor. Ahí, chévere para que lo escuchen. Eric Tejedor, si nos estás viendo. Una música muy chévere. Sí, creo que sí, las redes sociales han sido la herramienta más valiosa en estos últimos años, sobre todo después de pandemia. Que imagino que en pandemia nació una inspiración grande, ¿no? Para ti en la cantautoría. ¿Cómo? En pandemia nació una inspiración grande. No, claro, totalmente. Estar solo. Sí. Hay otro muy famosito que es Macario Martínez, que dice sueña lindo corazón. Ok. Macario Martínez, chévere. Y pues fue muy lindo porque, digamos, cuando hicieron el concierto de él, todos los de la basura estaban en primera fila. ¿Es de la región? Dime. Ok. Qué chévere. Parce, y yo siento que también, bueno, digamos que ventajas y desventajas siempre hay en cada proceso, ¿cierto? Y en cada temporada y en cada oleada musical. Digamos que en este momento también, en el mundo artístico y musical, en este caso, se está buscando mucho lo que es el concepto. Justamente lo que, por ejemplo, decía él, de este muchacho que acabo de nombrar, es como que todo tiene un concepto detrás de, y, por ejemplo, los que se volvieron muy famosos por el Tiny Desk, que fue Paco y Catriel, que es un concepto revolado, que no solamente es música bien hecha,
sino que también hay un concepto detrás. Ese, por Todo un ejemplo, ese branding. álbum que sacaron, ese último, con toda esa mano de críticas que hacían desde lo musical, o sea, es una cosa muy loca. Y a veces eso es un poco difícil en este proceso cantautorístico de encontrar, porque a veces uno su identidad la trabaja es por medio del quehacer. Sí, Y ahí justamente vamos a todos esos cantautores que nos están viendo, a todos esos artistas, sea la música que sea, hay que hacer. O sea, hay que hacer, escribir, sentarse. No, es que mis letras yo siento que son muy clichés. Tranquilo, que eso uno poco a poco lo va a ir como moldeando, ¿cierto? sí, Eso es sí. un proceso muy como de introspección. Y claro, y encontrarle el concepto detrás de es complicado y lleva su rato. Sí, total. El branding de marca en los cantautores es primordial. O sea, es una cuestión de que un cantautor más que un artista solamente también es un empresario, Sí, claro. ¿cierto? Y un gestor cultural, porque un artista independiente debe gestionar sus propios conciertos, por ejemplo. Y eso es algo a lo que pues quería ir también aquí en la ciudad. Y es como que qué espacios tenemos para precisamente mostrar el arte que hacemos, ¿cierto? ¿Qué espacios has tenido tú, por ejemplo? Pues yo creo que también todo viene desde la autogestión, de entrar a nichos o entrar a grupos de estudio, como te contaba que pude ingresar en el 2021, en donde entre todos o incluso desde el líder de ese grupo de estudio, pues uno encuentra espacios. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en Confamiliar principalmente, en este momento en donde trabajo como maestro, que es en la Academia de Arte. Se me ha dado mucho la oportunidad de mostrarme, ¿cierto? Y también, como decimos, en gestión propia, que sería más en cafés. Claro, Sí, normalmente pues uno cuando está iniciando no puede tirarse todo de pronto un repertorio solo, sino que usted en medio de los covers que hace para gente desconocida, usted dice, bueno, y ahora una cancioncita mía, y no falta la persona que repunte por ahí, que diga, ay, parce, qué chévere, chévere. me gusta lo que hace, y me pasaba mucho, por ejemplo, eso, ¿dónde te puedo escuchar? Y yo, pana, ¿no? Sí, sí, Pues sígame ahí, de un momento a otro subiré, y pues eso también es una vaina que es la autogestión en cuanto a grabación, sacar fondos, cuando se es independiente, es complicado, la verdad. Pero sí, como digo, parce, o sea, es un proceso y muy bello y hay que vivirlo. claro. Sí, muy, muy complejo, pienso yo. Pues a pesar de que en la ciudad Sí, claro. hay grandes gestores, pero mira que no se enfoca tanto hacia las marcas, los artistas tan pequeños. Por ejemplo, con Familiar ahorita está haciendo algo muy chévere que es el banco de artistas. Ah, sí, señor. Y ahí está, pues está empezando a emerger una cultura para pues, mostrar precisamente los artistas regionales. Y claro, o sea, las empresas de la ciudad, las, la gobernación, los gobernantes son los que también impulsan esa, como esa influencia musical, ¿sí? Por ejemplo, algo que Medellín tiene muy implícito, ¿cierto? Que el arte es apoyado, sobre Claro. todo, pues, yo estoy viviendo allá y cada semana había algo diferente, ¿sí? Fui a teatro, fui a danza, fui a música, o sea, no solo en la música, que, que allá sí es súper apoyado, tienen una orquesta profesional sinfónica, sí, que no hay muchas en el país, de hecho, que eso uno creería que deberían haber más profesionales, ¿no? Pero orquestas profesionales en el país no hay casi. Ok. Sí, y por ejemplo aquí no tenemos. La más cercana a eso es la Sinfónica de Caldas, que es la de Manizales, pero pues no tenemos como ese apoyo al arte tan implícito dentro de los presupuestos, ¿cierto? Y bueno, entonces me pregunto, o sea, ¿cómo es trabajar con ser el gestor de tu propio escenario, de tu música, siendo cantautor y a la vez creando? ¿Sí me entendés? Es complejo. ¿Alguna vez has usado, por ejemplo, o te has quedado sin ideas y has usado la IA para ayudarte o algo así? ¿Cómo ves la IA dentro del futuro de la cantautoría? Ok. Joder, parce, pues es que es jodido porque ahí se debate mucho entre qué es el arte, verlo como una herramienta solamente de inspiración, pero entonces ahí vamos a lo mismo. Entonces la inspiración
por qué medios debe salir. Digamos que es un tema muy debatido, pues yo la verdad entraría a pensar de que es una herramienta, ¿cierto? Yo he intentado, yo en algún momento sí le pedí por mera curiosidad, como escríbeme una canción de tal cosa. Y pues definitivamente no me gustó el resultado, para nada, pero dije, ve, Muy pero plástico. mira ese verso de por ahí. Ok. Y dio una metáfora que me pareció chévere y eso me ayudó a desplomar cierta, pues como digámosle, curiosidad o inspiración en el momento para escribir ya de manera propia. ¿Y qué días usabas? Entonces, no, pues parece que tampoco he explorado casi nada de eso. Yo creo que ChatGPT Ok, y sí. ya, sí. ChatGPT, que ahorita Me está falta explorar la verdad como un poco de temas de inteligencia artificiales. Soy más bien como O sea, ahorita quedadito. ChatGPT está bastante famoso por el tema de las imágenes de estudio Ghibli, ¿sí has Sí, pillado? sí, sí, sí. Sí, y así ha desarrollado mucho. De hecho, en estos días, uno por curiosidad se mete y parce, uno puede tener una llamada con esa IA. O sea, es súper extraño para uno como ha evolucionado todo ese tema, como uno ha pasado esa transición de antes estar jugando Game Boy, estar jugando con la PSP, no sé, y luego llegar y que una IA te hable, te resuelva las tareas. Sí, eso fue un cambio que a mí la verdad pues no fue como que lo haya sentido de una. Fue cuando yo empecé a utilizar ChatGPT que yo dije, venga, ¿cómo habría sido utilizar esto cuando estábamos en el colegio o cuando estábamos en la misma universidad? Porque me tocó Sí, también estar hubiera en la sabido universidad demasiado. cuando no estaba... Pues ChatGPT está desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero digamos como en esa forma en la que se usa ahora, pues es reciente. Algo que sí pues tengo que como decirlo, me impresionó, no sé si para bien, para mal, yo diría que más para bien, viéndolo como un lado positivista, ¿cierto? Fue de que un parcero llegó allá a la escuela, parce, mira lo que hice. Le di unas instrucciones a una IA de música como tal y le hizo una canción de merengue. Parce. Brutal, o sea, Con brutal. El instrumentación, arreglo jazz y todo, o sea, él le dio unas instrucciones, todo el tema. El chino es ingeniero de electrónico, entonces él es ok, muy curioso con todo eso de como domesticar tu día, creo que es como la vaina ya. que y él le dio unos patrones, y parce sacó un tema con influencia incluso de Juan Luis Guerras y todo, jazzudito. Y yo decía, verga, y la voz se escuchaba de un cantante bien, con una voz Sorprendente. bonita y él decía como, venga, antes uno podría publicar esto. Pues ahí ya entra el tema de los derechos de autor, que por lo que investigamos la IA en Claro, este momento no tiene, pero yo me no imagino hay que en un legislación. futuro Sí, claro. las legislaciones deben empezar a nacer. Entonces eso es muy loco porque uno dice, verga, ya no solamente es el parcero, sí o qué, debo salir, debo relucir de una u otra manera. No es de la competencia mala, ¿cierto? Sino es de la competencia eh, musical que siempre hay, ¿cierto? Sino que también ya es desde el lado electrónico. Pero Claro. bueno, Y precisamente es un poco irresponsable tampoco informarse sobre cómo funciona la IA, porque ese va a ser el futuro, parce. sí, es Queramos muy o no, prudente quizás no, hacerlo. o sea, yo no pienso que nos vamos a quedar sin trabajo, o sea, todas esas cosas porque pues siempre hay un lado humano, parce, que nunca va a ser reemplazado. Y no, pero, parce, sí tenemos que aprender a manejarlo, sobre todo los artistas independientes y los productores son las personas que tienen que estar a la vanguardia con el tema de la Sí, CIA, porque en la producción, por ejemplo, increíble. Un apunte ahí es que actualmente el Departamento Nacional de Derechos de Autor no permite registrar obras creadas por IA. Tiene que tener imagínate. alguna participación humana para poder registrar. Bueno, Okay. pues, parce, uno cómo sabe que hay una participación humana? Es difícil. Pero entonces, por ejemplo, si yo hago un tema de IA, o sea, lo estructuro, ¿qué hace tema tan chimba? ¿Con que de pronto mueva una notica ya es mío? ¿O habría límites? Eso Ahí ya habría que está, mirarlo, porque es muy complejo. ahí está el vacío legal. Pienso yo que quizás eso se puede catalogar como un nuevo género, más bien. O sea, música creada por IA, ¿sí me entendés? Es como si, como la competencia del Sí, humano. Es que es sí, difícil, es porque es difícil. que la música, ¿dónde nace? La música nace de nuestras problemáticas humanas, de cómo nos generamos
nuestro propio entretenimiento, de cómo generamos comunidades, de cómo generamos culturas, ritos, de cómo generamos todo eso, parce, y la música se enriquece por medio de la humanidad, no por medio de técnica y todas esas cosas. O sea, no. Si vos vas a cualquier parte, por ejemplo, solo en Colombia la biodiversidad Es inmensa. la diversidad es increíble, o sea, si vamos nada más a 1025 unos, ritmos ahí de mero, parce, sí, o sea, vamos mero poder. unos kilómetros allí y tenemos al Pacífico tocando curulao y venimos acá y tocando aquí como el mismo ritmo pero de una forma diferente, que es el bambuco. Entonces, sí, o sea, la creación de comunidades, de, como de cultura, de rituales y de todo eso es lo que enriquece la música, pienso yo. Y no solo aquí, en todo el mundo. ¿Sí? Entonces siento que eso es algo que la IA nunca jamás va a lograr. ¿Sí? Pero aún así tenemos que estar a la vanguardia, porque es algo que de alguna u otra forma vamos a tener que usar o nos va a afectar. Bueno, y justamente estábamos hablando ahorita de los artistas de nicho y todo eso, ¿cierto? Y es que es muy importante recalcar el hecho de que esas redes sociales permitieron a muchos artistas, e incluso también en eventos, ¿sí?, sociales que ocurrieron, muchos artistas pudieron dar a conocer su música y así ganar esa fanaticada que sin ser mainstream, es decir, que no son millones de personas, pero que esas personas que tienen, que no son poquitas tampoco, ¿cierto? Porque Sí. ya es bastante, sí son súper fieles a la música. Ejemplo, Sí, como nos decía totalmente. Uri, por ejemplo, La Muchacha, sí, Brila yo diría Ojeda. que, por ejemplo, Muerto también. Muerdo, pero no es de aquí, pero sí. Muerto, claro, no, Muerto, pero digamos artistas de nicho como tal, Sí, para sí, que sí, en pronto los general. conozcan, sí, en general. Trupa Trupa, Muerdo, La Muchacha, Brila Ojeda. Sí, hay varios artistas. Y ¿Cuál era aquí el nada que nos más nombraste ahorita, bro? ¿Cuál era el que nos Diamante nombraste? Eléctrico en Bogotá. Diamante Eléctrico. Como este rock, este nuevo rock que nace precisamente en Bogotá. Hay muchas bandas que van desarrollando ese género, como The Mills, Diamante Eléctrico, Margarita Siempre Viva, Nicolás y los Fumadores. Es que Bogotá tiene muy esa vibra y muy ese estilo rock and Sí, rollesco, rock. En Bogotá nace mucha banda poco un poco rebelde, rebelde, ¿cierto? ¿cierto? La ciudad, contando un poco sobre su ciudad, sobre, sí, o sea, es Es frío. muy con ese mood. Sí, cosa que pasaba pues, hace muchos años en Medellín, que se fue como cambiando, porque Medellín se volvió como más como la cuna del reggaetón, ¿cierto? Sí, más tirando al urbano. Sí, y antes era más como lo rockero, parece, había bandas como Kraken, estaba Juanes, salió de allá, o sea, el rock era la plataforma principal y de un momento a otro cambió toda la perspectiva. Y mira que ese cambio de perspectiva también cambia las ciudades. Entonces, Medellín cambió mucho su cultura luego de que su plataforma de música como mainstream fuera el reggaetón. Claro, Cambió mucho la cultura. totalmente. Fue increíble. Parce, y haciendo también un llamado nuevamente a lo que hablábamos ahorita de la escritura de letras y todo eso, Sí, pues es que el tema de la composición y pilosos sinfónicos, porque es que lo que se viene, mejor dicho, es que es brutal porque vamos a tener compositores, vamos a tener cantautores, vamos a tener directamente músicos del nicho urbano, que como les decía al principio, es algo que está muy fuerte, está imperando acá sí, en la ciudad principalmente, de popular también, la música popular, pero es que la composición es un campo inmenso, ¿sí? O sea, la totalmente. composición es un espectro grandísimo de décadas, estilos, y en este caso la canción eh, ha sido como esa forma musical más cercana al ser humano, donde él, sin necesidad de un academicismo extremo Sí, o de total. conocer teorías muy avanzadas como puede ser un contrapunto riguroso y todo esto, puede conectar con sus pares, y ahí es donde Totalmente. hablamos de la humanidad que por medio de la música se crea, y justamente hace uso de la poesía, ¿cierto? En Totalmente. distintos niveles, porque no es como que la poesía solamente tenga que ser algo súper avanzado, súper volado, muy Cerati. No, no necesariamente. Hay poesía también que es muy bella desde una parte más cohesiva, se Sí, podría decir. a lo que salga de aquí. Pero Eso, conecta de una u otra manera, claro. porque como decías ahorita, ya no es solamente lo musical,
sino que también está el lenguaje de por medio. Y eso es algo muy... Que precisamente el lenguaje se va transformando dependiendo de la época. Ahorita se habla un poco más en las canciones sobre, ay, cuando te escribían en Instagram, tal cosa, ¿sí me entendés? Sí, Y antes se hablaba un poco más diferente porque la cotidianidad era diferente. Entonces, los artistas son las personas que van como moldeando ese inconsciente colectivo, quizás consciente, quizás inconscientemente, pero son los que van moldeando todos esos paradigmas que se van creando en la sociedad. claro. Porque la música nos acompaña en todo lado, nada más aquí en el café estamos escuchando musiquita detrás. Y parce, o sea, inconscientemente eso se nos va entrando y esa canción la voy a escuchar más adelante y me va a acordar, ¿sí? Entonces, siento que los artistas tienen una gran responsabilidad dentro de la sociedad, dentro de su sociedad, y es por ejemplo algo que quería destacar por ejemplo aquí en Pereira, y es que las letras de Pereira son demasiado poéticas. Vos escuchás a Baldi, escuchás a Laura, a Juli, todas tienen como unas letras muy introspectivas, que no van a lo banal. Y precisamente quería hablar sobre estos géneros emergentes que yacen en Pereira. ¿Cómo le llamarías a esa música que viene en Pereira, a esa tendencia? O cómo te has visto permear, cómo has visto permear tu música a tus colegas, a tus compañeros de No, eso cómo es muy difícil de compones? encasillar, parce, empezando porque discriminar de una u otra manera el género, pero discriminar desde la parte de, o sea, como de seleccionar, ¿sí? Ok, Seleccionar, encasillar. encasillar, sí, más Sí, bien, es complejo porque como sabemos, pues estamos en la época dorada de la fusión, ¿no? O sea, desde incluso la época del jazz cuando empezó a fusionar todo con todo y se veían esas fusiones, en ese momento salen proyectos tan locos que tú escuchas como es un soul pero con aires colombianos, pero con esto, y eso se ve mucho no solamente aquí en los talentos pereiranos, sino solamente también pues en Colombia, ¿cierto? En Colombia han salido unos cantautores, unos artistas brutales. totalmente. Y bueno, aquí esperamos que nos traen un Qué cafecito belleza, parce. del Café La Iguana, que es precisamente uno Donde justamente estamos, que de nos abren las puertas hoy. Vean este spot tan hermoso. un spot hermoso. Y muchas gracias al Café La Iguana que nos abrió la puerta hoy Gracias, Bella, muy para amable. grabar, para grabar hoy aquí el podcast. Muchas gracias. Como sabrán algunas personas que nos están viendo y conocen de pronto nuestros procesos, nosotros venimos de procesos directamente académicos, desde Sí. la música académica, es decir, graduados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tú Bueno, no te has graduado, ¿cierto? Tu graduado, yo no tanto, ya casi. Ok, ya casi, ya casi. Y yo quisiera que me contaras, siendo tú un músico académico, yo creo que a muchos también les va a interesar que en estos podcasts se hable de esa escena académica, sinfónica, eh, instrumental principalmente, ¿cierto? Que se ve mucho en la ciudad también de una u otra manera. Cuéntame cómo has notado, qué has notado, qué podrías contarle a ese público ahí acerca de eso. Ok, chévere. Pues Pereira tiene muchas propuestas. Y algo especial es que precisamente no sé si sabías, pero la banda de Pereira es la más antigua de Colombia. Ok, La eso primera no lo banda sabía. que estuvo en Colombia, No, no sabía. la banda sinfónica. Sí, genial, pero hay otros procesos que se han venido gestando en los últimos años que pues, nos han dado un espacio a los músicos académicos, sinfónicos, Claro. eh, donde podemos pues precisamente devorar repertorio, consumir arte, tocar, pues nos dan propuestas para viajar, que es precisamente lo que hace con familiar con la Filarmónica del Café, donde pertenezco, en la fila de violas, y creo que estos procesos son los que han venido enriqueciendo la música sinfónica, tanto también como la sinfónica UTP, que es la Orquesta Sinfónica de la UTP, y precisamente son procesos que han abanderado la región y han ido creando como una vanguardia, así empujando la vanguardia, porque
la financiación es compleja, chica. Sí, Sobre sí, todo sí, para no. esos procesos que son más académicos, ¿sí? Porque tienen un público, sobre todo en Colombia, el público de la música académica se ha como retrae un poco de esas músicas porque creen que es para gente erudita, que es para gente que yo no lo entiendo, entonces no voy a escucharlo, pero últimamente se han ido como educando ese público porque hay muchas más propuestas sinfónicas y precisamente ya como que entienden de que es para todos también. Yo siento, parce, que definitivamente esa escena pereirana sí ha progresado en ese sentido porque es muy común ver em, conciertos de espectro, digámosle, sinfónico, como los que ha hecho de parte de la Universidad Tecnológica, también con respecto al coro polifónico y todo esto, Sí, claro. que el Santiago Londoño se llena, por ejemplo. Sí, Y usted ve, y es un público que uno dice, ve, ok, sí se ha culturizado un poco más. ¿Será que total. antes la escena peregrina era así o si ha habido un cambio realmente? Pues mira que yo no conozco mucho, entonces no voy a hablar mucho sobre Ok, cómo era antes la escena, pero entiendo que ahorita pues ha crecido bastante sí, sí. y, y siento que podríamos crecer mucho más con más ayudas. Por ejemplo, hablando del Santiago Londoño, parece el Santiago Londoño pues está en muy malas condiciones, por ejemplo, Muy mal. y es necesario, parece que Pereira tenga un teatro de verdad, o sea, al nivel de las propuestas que tenemos hoy en día. ¿Sí? Como poder tener ópera en Pereira. Imagínate algún día tener un teatro con un foso para que haya una orquesta y pueda haber ópera en Pereira, que hay propuestas que han demostrado que se puede hacer ópera con los músicos de la región y es pertinente pues que haya un espacio porque eso también va a subir el nivel de muchas cosas, ¿sí? Viene la Sinfónica Nacional y es complejo tenerlas en el Santiago Londoño, imagínate ofrecer a las orquestas como más top de Colombia un espacio así, o digamos algún día traer, o por qué no soñar con traer una orquesta internacional, de pronto la FIL, o orquestas así, pues de talla mundial, aquí a Pereira, ¿por qué no? Si también Claro, es que somos un Pereira centro lo cultural. tiene, Pereira. Y es que no solamente Pereira es así porque sí, es que incluso geográficamente Pereira es la puerta, ¿sí? A, por ejemplo, la cordillera directamente, ¿cierto? Somos los que vienen del valle, pasan por Pereira Sí, para seguir y viceversa, ¿cierto? Pereira está como en ese punto que reúne incluso muchas culturas, muchas posibilidades de llegada, por así decirlo, parce, y es que la ciudad ha crecido mucho en muchos aspectos. O sea, sí, realmente la ciudad lo necesita, incluso con su hermanita Dos Quebradas, que no entra directamente a ser Pera, sino que es como la hermanita, ¿cierto? sí, sí. Han crecido mucho en cuanto a ese espectro cultural, a ese espectro. Yo desconozco un poco en cuanto a cómo es la escena cultural, musical de Dos Quebradas. La banda sinfónica Dos Quebradas es un proceso que pues, se gestó desde sus propios, ¿cómo decirlo? Desde sus propios participantes. Ajá. Se vino gestando la banda y ahorita es lo que es, ya tiene una marca bastante definida, O sea, la los banda mismos viene haciendo los pelados le han conciertos, metido claro, la claramente. mano para que crezcan. Ujú. Ok. Ellos mismos han crecido. Y mira que sí, tienes razón, Pereira, es que Pereira tiene un problemita y es que siempre ha sido el punto de conexión de muchas cosas. ¿Sí? Desde la antigüedad, Claro, pues es que hablando como decimos la zona la geográfica. antigüedad, pues no, desde hace un tiempo pues los comerciantes paraban aquí, Claro. pero pues no éramos como un centro empresarial o un centro de acopio, sino más bien un centro Un como de paso. paso, exacto. Entonces, Pereira pues Claro. se ha visto un poquito afectado por eso, porque ha pasado un poquito desapercibida, pero en realidad Pereira tiene demasiado talento, además de que la gente de Pereira es muy emprendedora. Sí. Eso es súper loco. Y Y he aguerrida. notado marcas como por ejemplo el barista o demás, o sea, es gente emprendedora no solo en el artístico, sino en todo. Y es preciso lo que queremos nosotros retratar, y es que
aquí tenemos talento, Total. que mostrar, aquí tenemos talento para muchas cosas, pero necesitamos los espacios, necesitamos también apoyo y demás para precisamente llevar a cabo los proyectos que proponemos en Pereira. Realmente, mira que otra empresa que es muy grande aquí de Pereira es Frisbee. Exacto. O sea, Frisbee es Gigante, gigante. es gigante y nace principalmente acá en Pereira, entonces sí, Y parce. Frisbee, de hecho, es una empresa muy chévere que apoya muchos proyectos. Sí, Es una empresa muy altruista, se siente muy altruista. El alma de su empresa. Yo siempre hablo de las marcas como seres vivos, ¿cierto? claro. Yo los trato como tal. Y, o sea, esta marca se nota mucho su altruismo, su filantropía, su querer ayudar a precisamente hacer crecer a Pereira. ¿Sí? Y por ejemplo, mi madre tuvo la posibilidad de trabajar en Cartón de Colombia con los dueños de Pereira. Ve de los dueños de Pereira. Los dueños de. Ay, los dueños de Pereira, ¿quiénes eran esos? Los dueños de Frisbee en algún Sí. momento. Y me comentaba que la calidad humana de ambos, siendo ya el fundador fallecido, él falleció hace poco, Sí, no recuerdo muy no, bien la fecha, sí. pero era una eminencia de persona en cuanto a las lecturas, a su calidez humana. Entonces, sí, parce, desde incluso los dos fundadores, los dos dueños de Frisbee se veía como esa alma que tú dices. Alma altruista. Sí, exacto. Entonces, Parce, ¿cómo es esa compenetración entre colegas precisamente en el tema de la cantautoría y pues en el tema artístico en general? O sea, ¿cómo te sientes vos? Yo te voy a decir cómo me siento yo, pero ¿cómo te sientes vos dentro de tu nicho, que es la cantautoría y demás, con tus colegas? bueno, ¿Cómo es la escena musical pereirana? yo debo decir antes que nada que aún yo no me he expuesto a muchas, digámosle, conexiones, ¿sí? Para dar una respuesta muy al punto. Pero sí lo que he podido vivir, que han sido gratas experiencias con cercanos y también con personas que han estado desde mi proceso, digámosle, sin conocerlas desde mucho antes ni nada, siento que sí nos identificamos por esa unión. Okay. Desde la parte cantautorística Hermoso. de un espectro más un instrumental vocal, porque en el espectro urbano pues le he dado clases a estudiantes, soy compañero de muchos que están en la escena urbana y veo también mucha unión. Como en todo, siempre deben haber ramificaciones y yo creo que deberán haber sus contradicciones, pero sí siento que, por ejemplo, también en el espectro urbano, que es como decíamos grandísimo, ¿sí? Tenemos eventos, por ejemplo, la Liga Esmeralda, que es donde lo que está reuniendo Genial. principalmente a esos urbanos en el rap, que es un género también tan Batallas de rap, aguerrido. escritas. Sí, entonces siento que hay mucha unión y eso realmente motiva Claro. de una u otra manera. ¿Cómo te has sentido tú en el tema más académico? Mira que bien, es chévere. Es un Chévere. poco más complejo, porque las orquestas, por ejemplo, tienen unas posiciones muy jerárquicas, ¿sí me entiendes? Claro. La posición del director, la posición del concertino y demás, y eso puede generar ciertos conflictos, pero en general pues se ha manejado muy bien y siento que es muy chévere. Eso es lo que nos ha llevado precisamente a por ejemplo, llevar una orquesta al punto donde está ahorita, que es por ejemplo la Filarmónica del Café, que es al punto donde está ahorita, que antes pues no se hacía un repertorio tan complejo. Por ejemplo, el año pasado hicimos la novena de Beethoven. Eso es algo que pues Uf, es pocas que orquestas logran Logran. como llegar a ese punto, ¿sí me entiendes? Y eso es una orquesta donde pues los músicos vamos porque nos gusta Ujú. tocar ese repertorio, queremos un espacio donde podamos como mejorar técnicamente y demás. Es un poco más complejo estar en esas orquestas porque la plantilla no es tan grande, por ejemplo, Claro. como en la Orquesta Sinfónica UTP, y una propuesta increíble que también podría tener mucho más reconocimiento, ¿sí? Podría crecer muchísimo más si, si, si en realidad la apoyáramos como se debe, ¿sí me entiendes?
sí, creo que a veces ni siquiera valoramos nuestras orquestas y pues en general nuestra región pereirana, por ejemplo en la UTP no valoramos un poco nuestra formación en general, pero parce, me parece que de aquí hay mucho talento. Aquí han salido muchas personas muy buenas. Yo tengo amigos en el exterior, tengo amigos productores, por ejemplo, muchas personas parece que, o sea, un talento increíble y que sí es bien que a veces la UTP es ajena a algunos procesos de la ciudad, que es algo que es pertinente mejorar, Mm, pues muy también pertinente. muy pertinente Es mejorarlo, muchísimo, o sea, muy pertinente mejorar sobre sí. todo el tema de alianzas, ¿sí? Que es lo que nos va a hacer crecer. Pero aún así, imagínate cómo se gestan estos proyectos tan increíbles y cómo se demuestra tanto el talento dentro de la escena artística musical, a pesar de no estar de esta forma tan unidos. Y Imagínate. con... Exacto. Mi pregunta, por ejemplo, no sé si conoces, en este caso, por ejemplo, vámonos a una ciudad como Medellín, o incluso Bogotá. Allá, por ejemplo, no sé si conoces cómo se maneja el tema de las universidades con sus respectivas orquestas. ¿Son muy íntegras al proceso ciudadano o de pronto también son más bien alejadas? Pues sabemos que la música clásica o la música académica de una u otra manera se gesta en un ambiente, como tú decías, muy jerárquico, ¿cierto? Sí, Entonces de pronto no cualquiera entra, no cualquiera pues puede por ejemplo, que hablamos, no cualquiera es un concertino, sí, se tienes que claro. tener unos conocimientos Un muy nivel vastos para, técnico sobre todo. exacto, para llegar a esa posición, lo cual de una u otra manera en el nicho más, hablándolo de una u otra manera popular, Ujú. sí, eh, no se dan como ese tipo tanto de jerarquías, No está tan marcado, sobre todo. sí, no, no es tan marcado. ¿Cómo se relacionan, por ejemplo, estas orquestas de otras ciudades con respecto a los entornos socioculturales, musicales? Pues mira que yo tuve la oportunidad pues hace 2 semestres Ajá. de hacer un intercambio a Medellín, a la Universidad de Cierto, Antioquia. vos te fuiste, Sí, ¿verdad? señor. No sé, ¿cuánto tiempo fue? Estuve un semestre en la Universidad de Antioquia. Brutal. Increíble. Increíble sobre todo por ese dinamismo del ambiente musical. Y sobre todo, ahorita que me preguntas sobre cómo se relaciona la universidad con las orquestas, precisamente hicimos un concierto con, con una camerata. ¿Sabes qué es una camerata? Es como... Creo saber, pero si nos puedes dar una explicación, yo creo que Ok. es mejor. Una camerata pues es una orquesta de cuerdas frotadas, ¿sí? Es grande, ¿no? Se llama Comprendo. camerata porque pues Sí, no, la ya música de cámara nacía en las cámaras de lo los recuerdo. reyes, es cierto, historia de los duques, es decir, la música de cámara nacía ahí porque se hacían cámaras reales y bueno, eran grupos pequeños, pero entonces se le llama camerata porque es un grupo un poco más grande de cuerdas precisamente. Ok, El caso es que hicimos un concierto con la camerata Jaibaná, que es una camerata de la Universidad EAFIT, y pues yo estaba tocando en la Universidad de Antioquia, en la Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, que si te ves la Orquesta de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, un nivel bastante alto para hacer una orquesta de estudiantes. Y precisamente pues hicimos un concierto en alianza con una fundación, con EAFID. Entonces mira, esos proyectos cofinanciados, cómo pueden llegar a proyectos gigantes. Tocamos Tchaikovsky 5, pues una sinfonía hermosa. Tocamos con Mimi Jung, que es una violinista de talla ok. mundial, que está viviendo en Colombia hace un tiempo, si no estoy mal. Y pues mira que sí, o sea, hay más compenetración entre universidades, entre orquestas, suelen hacer muchas colaboraciones con Filarmet, que Filarmet es la orquesta profesional de Medellín, que es privada, filarmónica, sinfónica.
Las orquestas filarmónicas son las orquestas que son financiadas por entes privados y las sinfónicas son las que son financiadas por el Estado o por entes públicos. Esa es la diferencia entre ambas. Ajá. Ok. No es nada de formato ni nada, sino meramente administrativo. Ok, ves, no- Entonces, sí, por ejemplo, a diferencia en Medellín, sobre todo hay mucha más unión dentro del ámbito orquestal y académico, que es totalmente pertinente hacerlo porque eso es lo que hace crecer a las ciudades. Y mientras más orquestas haya, pues más competencia hay y más sube el nivel. ¿Sí me entiendes? Lo mismo con la música popular. Mientras más cantautores haya, más Claro. motivación hay, más sube el nivel, más espacios se crean, más gestiones hay, más... Claro, entonces, o sea, el llamado Sinfónicos es a que creemos, a que vamos impulsando nuestra propia industria, a que llamemos a Pereira como lo que es y que valoremos mucho nuestra región, precisamente. Claro, totalmente. Y tenemos en la escena musical muchos artistas que se han puesto la 10 y ya es muy desde el ámbito pereirano, ¿cierto? Nombrar a Pereira como un centro, como un lugar donde hay cosas por ver, artistas por escuchar, Sí. música por escuchar, música por apreciar, y eso es algo muy prudente y ojalá pues el ente líder de una u otra manera de la formación académica en ese momento pues que es la universidad, pues también se acople como a ese tipo de ¿cómo decirlo? De posiciones, de posición. Sí, Sabemos que hay escuelas que vienen detrás, ¿sí? Como decía ahorita, pues soy maestro en una de las escuelas más imperantes en este momento acá en la escena pereirana, que abarca, de una u otra manera, ellos abarcan mucho espectro musical, dándole formación a ellos, que es la Escuela de Orarte, ¿sí? Y es muy bello también ver cómo esa gestión también demostrar lo nuestro. claro. Y me gusta mucho el lema que decías ahorita de Sinfónicos, porque para usted que está ahí viéndonos, que se ha escuchado este podcast, esta conversación, lo que decías es muy importante, es un llamado a seguir creando, a seguir empoderándose de esa persona que usted es, de ese artista que usted es en caso de que lo sea y quiera iniciar o continuar con ese camino. Y pues que sabemos justamente que eso es un proyecto que quiere ayudar a eso y quiere apoyar desde la posición de traerles personas que ya han avanzado en esto, que son sumamente tesas, también de personas que están comenzando como nosotros, como yo que también estoy comenzando, como tú que estás Sí, sí. en tu proceso, digamos que eso es como de todos con todos, ¿sí? Sí, claro. Todos para todos. Y entender de que en la música, por más nivel técnico que tengamos, ninguno es mejor que ninguno, porque este es un arte muy subjetivo. Sí, claro. Aquí, Eso es difícil porque uno de músico tiene mucho ego a veces. sí, Yo también me he enfrentado a mi ego, he tratado de superar cosas, de superar, digámosle, vainas que lo afectan a uno en su proceso, impostor. Ojalá podamos también tener una persona que nos hable de eso. Sí. Yo creo que como artistas debemos aprender a sanar muchos espectros que incluso se salen del talento o el conocimiento musical. sí, Porque eso totalmente, de una u otra manera también va a permear mucho el cómo yo me veo como músico. totalmente. Entonces, Y es el ambiente. El ambiente también influye demasiado, porque uno sí, empieza claro. a compararse. Compararse es lo peor que uno puede hacer cuando es músico. Es muy difícil no hacerlo, pero Sí, porque se vuelve una escena muy competitiva precisamente. sí, Pero es que tratar de limitar como ese ser de ser mejor que el otro más que ser mejor que uno mismo, ¿sí me entendés? Ser Sí. mejor que el que fui ayer, volver a estudiar mañana, no porque quiero tocar más que otra persona, sino más bien porque quiero tocar mejor este pasaje que no me salía ayer, ¿sí me entiendes? Por ejemplo. Y tampoco es total. por pasar a una orquesta o por precisamente tener un concierto montado, clásico, repertorio así, pues hablando ya desde Sí, el claro. tema sinfónico, sino más bien porque, parce, cómo estoy disfrutando esta música, cómo estoy disfrutando esta música, que es algo, por ejemplo, que a mí me pasó mucho con
con que hay un estándar para audicionar en las orquestas y es que tú tienes sí o sí que tener un concierto clásico montado, ¿sí me entiendes? De la época clásica. Que en la viola, por ejemplo, los más famosos son Stamitz y Hofmeister, que son compositores clásicos. Y a mí me costó mucho, no por el hecho de que no quisiera estudiarlo por difícil o por demás, porque sí es bastante complejo, sino porque, parce, yo prefiero tocar antes un repertorio que me motive a tocar la viola, ¿sí me entiendes? Comprendo. Más a un repertorio que sea como obligado para pasar a un lugar o para tener cierto prestigio. Prefiero primero pasar por eso, además de que pues, también siento que lo clásico es lo más difícil de digerir. Totalmente. Pero, parce, sí, o sea, hay que aprender a disfrutar de lo que hacemos, porque tú, ¿por qué empezaste a estudiar música, por ejemplo? Parce, mira que yo antes de entrar a estudiar música, yo pensaba ser arquitecto. Hubo un momento donde yo dije, como no, Increíble contraste. mm, incluso porque pues también me gradué de un colegio técnico, en este caso en diseño, no me acuerdo cómo se le decía. Diseño arquitectónico, ¿o qué? Creo que sí, así creo que se llamaba, no recuerdo muy Ya bien, ni la se verdad. acuerda. Ya. Y Y entonces, yo pues desde niño siempre estuve muy metido en el tema musical. ¿por qué? Pues yo pensaría que principalmente porque si mi madre sin ser músico directamente, siempre le gustó mucho que yo tuviera una educación artística. Y yo por ejemplo empecé en Confamiliar cuando estaba la sede de Confamiliar de música, no la principal que en este momento aún está, que es en la quinta con al lado del Colegio Boyacá, no recuerdo muy bien cuál Ok. dirección es esa exactamente, pero la que estaba, 22. ok, la que estaba atrás. Ok. Eso fue hace mucho rato, imagínate, yo tenía 8 años, 2008. Y ahí fue cuando yo empecé, me salí porque sufría de mamitis, literalmente, o sea, mi mamá me dejaba y yo quedaba como, El show. sí, yo era un niño de campo, entonces Ok, para mí la ciudad claro. era como muy, digámosle, como invasiva. Muy abrumadora. Después reinicié mis estudios nuevamente, desde la, digámosle, las ganas de avanzar también como en el instrumento, era principalmente la guitarra, ya de pronto no tanto batería, quería la guitarra, mi mamá la compró, yo practicaba todos los días, ahí fue cuando aprendí a tocar guitarra directamente, 10 años más o menos. Eh, y seguí en el Lucy Tejada, que es el Centro Cultural de Pereira, que también tiene todo este tema espectral de música. Eh, y bueno, sí, pero parce, yo diría que mm, fue como ese ímpetu también desde dentro, que cuando yo dije, yo salí de 11 y yo dije, venga, no, pero es que yo quiero continuar con esto. Yo siempre, pues, yo estaba en una academia incluso de música, yo dije, no, no, yo quiero en esto. Y aquí estamos, yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Parce, ¿y por qué seguiste? Si, por ejemplo, o sea, ¿qué te motivó a seguir en la música? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué te gustó? ¿Por qué te gustaba tocar guitarra en este? No, yo creo que era más fuerte que eso. Ok. Sí, yo creo que era más fuerte que eso porque no era simplemente que me gustara estar en una banda o esto, sino que era realmente como un gusto. Debo decir que también entré a ojos cerrados. Sí, entonces a ojos cerrados quiere decir, vamos a ver cómo es esto. Yo quiero hacerlo, desde mi familia se apoyó, que a veces eso es algo muy complejo que tenemos Sí. pues, muchos artistas que la carrera difícilmente se apoya, pero se apoyó y aunque ha sido algo sumamente lento, me he enfrentado a, como te decía, a mi sombra, lo que llamamos la sombra, ¿cierto? Y Habla yo creo que la Stutz. música, entonces yo no me imagino haber tenido un trabajo de pronto más superficial, de una u otra manera, no sé cómo sería en este momento mi vida así, siento que la música de una u otra manera me ha dado cosas muy buenas, me ha Total. enfrentado a otras que uno dice como, uy, venga, pero ¿por qué? ¿Por qué como este sentimiento y eso? Pero eso es crecimiento humano, parce. Esto es Claro. arte y el arte toca todas esas fibras. Y a eso quería llegar yo cuando hablaba por parce, es que hay que recordar quiénes éramos cuando empezamos y por qué la música precisamente es precisamente esa motivación. Ahorita se vuelve más como la admiración a,
y antes era como algo más introspectivo, algo más como que yo quiero tocar esto porque, parce, esta canción la escuchaba y me gusta mucho. O sea, yo cogía una guitarra y pues yo no tocaba, no sé, a estudios de guitarra o cosas así, sino que yo me sentaba y yo decía, wow, ¿qué tal? Es que podrá ser muy poser, pero ¿qué tal, parce, sacar Metallica o Nirvana, que las bandas que pues escuchaba uno en la adolescencia, hasta, pues por ejemplo, Lamento Boliviano, que está súper satanizado porque es lo más poser que hay, pero parce, es que es la música que uno le gusta y que uno escucha en su cotidianidad, y de ahí es donde uno precisamente debe sacar esa motivación, ¿cierto? Que pues obviamente en la viola no puedo hacer eso porque es ajeno, pero pues, entonces, ¿qué obras de sinfónicas, qué obras académicas me gustan? ¿Qué me toca las fibras? ¿Qué me motiva a tocar? ¿Quién era yo cuando empecé y por qué estoy aquí? ¿Sí me entiendes? Es lo que siento que los músicos debemos recordar y mejorar antes de compararnos, antes de dejarnos tan duro, parce, porque pues Claro. estamos aquí es porque estamos estudiando una carrera, parce, que disfrutamos, que nos hace sentir cómodos, que obviamente a veces por el trabajo hay que hacer las cosas, algunas cositas que a uno no les gustan tanto, pero cuando se trata de nuestro proceso podemos adueñarnos de eso y dejar de seguir esos estándares, no es necesario. Que siento que quizás también puede pasar un poco en el canto, que el canto lírico suele encasillar mucho eso, por ejemplo. Sí, parce, pero ahí vamos a lo mismo. Yo creería que son enfoques. Ok, De una u otra manera, el enfoque técnico, académico o lírico, operístico, porque pues el canto lírico no es solo ópera, si vamos a entender, la técnica, digamos que eso ya es un espectro más amplio, ¿no? Que incluso pues sería muy chévere también hablarlo con personas desde el nicho también vocal, para todos los cantantes que nos pueden ver, que nos pueden seguir. Mm, pero yo pensaría que son enfoques, ¿sí? De ok, una u otra manera, eh, cada, cada enfoque, cada espectro de género tiene su propia concepción, su propia dificultad, su propio, incluso hasta como estado de conciencia en cuanto al hecho de que algunos pues pueden ser un poco más competitivos que otros, sí, en el espectro como tal del canto, como decías. Mm, pero sí. sí, totalmente. Y bueno, viéndolo desde un punto, y es que también la comunidad es la que forma la perspectiva en la que vemos como nuestra competencia, ¿cierto? Y, parce, a veces no reconocemos tampoco los logros del otro compañero y decirle, parce, qué chévere que cómo te suena esta música, o qué chévere que ya te sale tal técnica, o qué chévere, no destacamos, sino que antes como que tratamos de no hacerlo para precisamente no sentirnos como, lo digo porque me ha pasado y eso es algo con que uno lucha, Yo diría que a todos los músicos nos pasa. claro, Realmente pues es muy escaso el que de pronto, y ahí hablamos lo mismo, eso no es solamente del espectro musical, eso ya es del espectro personal, si me voy a entender, ya es desde el espectro de que todos tenemos, jue madre, se me va. Bueno, sí, todos tenemos como ese tipo de cosas que nos apañan y pues vemos otra persona que no lo tiene y digo, como, ay, pero ¿cómo? Pero definitivamente para construir comunidad se necesita trabajar en eso y como artistas debemos hacerlo. Sí, es claro. muy importante trabajar en esa parte personal, en esa sanación. Sí, unos pueden decir, estamos en la época de que todo es sano, de que debemos sanar, 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 pero es que no, vean eso más como un estado de conciencia de que de verdad se necesita hacer. Ujú. Nuestros padres no tienen la culpa de que se haya criado como se nos haya criado, ellos tuvieron sus propios también problemas, dilemas, nosotros también tenemos que apersonarnos de eso. Y para Claramente. ser buenos músicos, parce, hay que sanar muchas cosas. Hay que sanar y hay que sanar colectivamente también. También, Parce, porque por ejemplo eso también lleva a que no reconozcamos tantos a nuestros propios artistas. Por ejemplo, Lucy Tejada es es la artista que lleva el nombre de nuestro centro cultural, ¿no? ajá, Pero tú sabes quién fue Lucy Tejada, por ejemplo. no, Sí, o sea, es algo muy común, sí, sí, o sea,
una artista pereirana súper influyente en el arte contemporáneo, o sea, Imagínate. artista visual increíble, que, o sea, los chicos y la propia escuela tampoco se hace parte como de mostrar esos artistas que han sido influyentes dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra región y de todo eso. Muchos lugares llevan nombres de personas que no sabemos ni siquiera quiénes eran, de artistas que no sabemos ni siquiera qué hicieron y por qué son tan importantes. Y precisamente pienso de que Parce Pereira necesita mostrar y valorar mucho su talento, mostrando a sus propios compañeros como un valor gigante, porque Claro. al cabo de la historia no va a ser una competencia, la historia ya va a ser un reconocimiento que va a ser precisamente una marca pereirana y va a ayudar mucho a la región. Parce, y con todo esto quería preguntarte precisamente cómo ves el futuro del ámbito artístico, del desarrollo artístico dentro de, no solo de Pereira, sino dentro de la región, dentro de quizás Colombia, dentro de quizás la región cafetera, cómo Pereira va a impulsar todo el arte, cómo se va a venir evolucionando todo esto. ¿Qué piensas tú? No, parce, pues yo creo que eso toma tiempo. Primero que nada, siento que Pereira lo está haciendo bien. Pueden haber muchos procesos que pueden mejorar, que se podría hacer mejor y tales, pero siento que la ciudad está tomando fuerza. Y no solamente desde ahora, desde hace un buen tiempo atrás, muchos artistas lo han hecho, lo han intentado hacer. Y como decimos, Pereira pues tiene una identidad que desde un principio no genera una llegada, sino más un paso, y eso de una u otra manera ha cambiado, ¿sí? Pereira ya se ve como un punto estratégico de llegada, de que hay muchas cosas por ver, por conocer, en el ámbito musical, mucho talento por explorar, y siento que se está haciendo bien con que resulten más y más cantautores, que llevemos ese nombre Pereira siempre en alto, ¿cierto? Como Totalmente. ese tipo como de digámosle, visión nacionalista, que siempre queramos lo de nosotros. Regionalista, sí. Sí, regionalista principalmente, es verdad. Sí, sí, sin ser tan egocéntricos, pero valorando. Sí. O sea, en realidad dándole el valor a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que, a lo que queremos en nuestro futuro, que sea reconocida nuestra región. Que al final, pues, parece, sí, o sea, todas las regiones de Colombia son muy valiosas y del mundo. Y cada una tiene lo suyo y pues es valioso precisamente valorarlo y mostrarlo, ¿cierto? Sí, porque igual también queremos expandir esto también incluso a otros lugares. Qué rico dar a conocer el talento pereirano, pero también del eje cafetero y ojalá de Colombia, ¿sí? Porque de una u otra manera, como bien dices, Pereira hace parte de un país que es sumamente multicultural. Tenemos muchos enfoques, muchos artistas que lo dan todos los días lo mejor de sí para salir adelante. Entonces, yo siento que vamos bien. La escena pereirana va Viento en en popa. alza, sí, en alza. Hay que cultivar mucho más la audiencia. Y bueno, pues entonces yo creo que, Alex, definitivamente recordarles a ustedes sinfónicos que pues esto es un proceso, ¿sí? Esto es un proceso y el día de hoy inicia este proyecto, es nuestro primer capítulo, van a tener contenido de valor de aquí en adelante, el cual van a disfrutar, el cual pueden preguntarnos, comentar, cuéntenos qué les gustaría ver, de qué tema de artistas les gustaría saber, a qué artista les gustaría que trajéramos. A Juanes todavía no. A Juanes ¿Por nos da qué una no? esperita más porque sí, pero principalmente de esta escena pereirana. No sé Sí. si les quieras decir algo ya para finalizar esto Sí, a sí. esos muchachones. Sí, precisamente invitar a valorar nuestra escena, a valorar también a nuestros personajes, que es lo que queríamos hacer hoy en este episodio, mostrar un poco de, bueno, no tanto de lo que somos nosotros, porque pues aquí lo interesante no somos nosotros, sino precisamente ustedes, Claro. sinfónicos, ustedes que son los que están viendo detrás de la pantalla y queremos precisamente traerlos a que visibilicemos todo ese talento pereirano y que nos unamos
a crear nuevos proyectos, a hacer llamados a proyectos nuevos, a gestarnos culturalmente de una mejor forma. Y, ¿por qué no? Pues si usted también quiere estar aquí, pues totalmente invitado. O sea, nos escribe y miramos cómo podemos estar. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias, David. Alex, Esto placer, fue hermano. el primer episodio de Sinfónicos. Esperen muchos más. La Iguana Café, un café increíble. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta charla, David. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias también a nuestro equipo de trabajo, personas que fueron aguerridas ahí poniéndonos Muchas la gracias. cámara, Tony, a Johan, Buri, mejor dicho. Ustedes no lo ven, pero aquí hay una cantidad de gente detrás Sí. que, que moviendo luces, que moviendo microfonía. Muchas gracias a todos. Los queremos Todos mucho ellos. y esperamos vernos en un próximo episodio. Adiós.